Les rogaría que puedan pasar acá. También les vamos a compartir algunos materiales, así que por favor. El trabajo que vamos a presentar es un trabajo que resume la actividad y las acciones institucionales de CIPCA. CIPCA es el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Nuestro objetivo como institución principalmente es trabajar en el marco del desarrollo rural, trabajar con las poblaciones campesinas e indígenas más vulnerables, ¿no? Y en este caso más vulnerables frente al cambio climático. Y una de las propuestas en resumen que vamos a presentar ahora, que también genera una propuesta de manera integral para las diferentes macrorregiones de Bolivia. La propuesta económica productiva PEP, apostando por sistemas resilientes, está enmarcada en un contexto donde las unidades productivas agropecuarias de Bolivia son aproximadamente más del 87%. O sea, la agricultura familiar es la que está generando alimentos y está respondiendo, ¿no?, frente a este contexto principalmente de cambio climático. La estrategia de implementación de esta propuesta es una estrategia concertada principalmente con diferentes actores, ¿no? Es una propuesta concertada no solo en el ámbito productivo, sino también en los ámbitos organizacional, en los ámbitos políticos, en el ámbito económico, en el ámbito social. Si no consideramos esos elementos para avanzar hacia un desarrollo rural sostenible principalmente y con una base agroecológica, difícilmente todas las acciones que nosotros vamos realizando van a ser sostenibles principalmente en el tiempo. Esta propuesta está implementada en el marco de un enfoque de gestión territorial basados también en los enfoques de la economía campesina, que lo que nos dice es que todo el trabajo que se hace está fundamentado y está dado por la mano de obra de la familia, ¿no? Entonces, ese contexto y esos elementos hacen que consideremos que no solamente podemos pensar en un sistema productivo, sino en estos otros componentes que les decíamos, que contempla, como les comentábamos, que contempla las dimensiones principalmente social, política, económica, pero con los factores, con los elementos de una agricultura sostenible, con considerar para el contexto del altiplano, por ejemplo, proponer una producción de camélidos que considere el manejo de los sistemas productivos, de los sistemas naturales, de pasturas naturales. En el caso del oriente, considerar los sistemas agroforestales, que es una imitación del bosque principalmente, y en los sistemas del Chaco, regiones del Chaco, considerar una ganadería más principalmente a nivel comunal. Esta propuesta, este trabajo que se ha hecho y que se hace por más de ya 20 años, en el caso de CIPCA, lo que está presentando ahora como evidencia son estudios, son investigaciones a nivel de en el caso ahora que vamos a presentar, un balance de carbono, de cómo estos sistemas con estos elementos están capturando más carbono que emitir carbono. Entonces, como una alternativa al tema de la contaminación, al tema de la sostenibilidad y al tema de la recuperación de los recursos naturales, que es también uno de los elementos importantes a considerar. Para ello voy a dejar paso a mi colega para que nos pueda explicar el tema metodológico que nos permite evidenciar esta propuesta que lo hemos hecho para las 6 macrorregiones de Bolivia y nos permite mostrar como una evidencia justamente la sostenibilidad de lo que estamos proponiendo. Muy buenas tardes a todos. Continuando ahí con la presentación de mi colega, nosotros hemos utilizado como CIPCA una herramienta que está propuesta por la FAO, que se llama EXACT, ¿no? Es un sistema modular en el cual se evalúan diferentes actividades dentro de todo lo que es la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el sector AFOLU, de las evaluaciones dentro de lo que es cambio climático,
Entonces se consideran diferentes actividades y cómo estas actividades se dan y se relacionan estas con emisión y absorción de CO2, ¿no? No solo CO2, sino también los otros gases de efecto invernadero como óxido nitroso, metano, que están muy relacionados con el sector afolo. Entonces, en base a esta herramienta que se denomina EXACT, ¿no?, hemos evaluado estos sistemas productivos bajo la propuesta PEP que les ha comentado mi colega, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sistemas de ganadería semi-intensiva o ganadería altoandina o sistemas agroforestales, ¿no?, o el uso de recursos también naturales, como en el caso de Pando, por ejemplo, donde se hace la recolección de frutos del bosque, ¿no?, donde no se tala, sino más bien solo se hace el uso de estos recursos de manera sostenible, ¿no? Entonces, lo que se quiere saber es si este sistema, bajo esta propuesta PEP, estaría siendo una alternativa como una medida también de mitigación, ¿no?, para el cambio climático. En base a este análisis bajo la metodología de EXACT, sí, acá ustedes más adelante pueden pasar a ver los datos a detalle, pero se puede observar que bajo estos sistemas sí se tendrían valores negativos de toneladas de carbono equivalente. Cuando hablamos de toneladas de carbono equivalente, estamos considerando también los otros gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces son valores negativos que nos muestran cómo estos sistemas productivos vendrían a ser alternativas también, ¿no?, que apoyarían medidas de mitigación a lo que ya conocemos actualmente la agroindustria, ¿no?, que viene ya con todo un paquete que es más bien más nocivo y más bien en perjuicio de todo lo que es el medio ambiente y incrementa, ¿no?, los gases de efecto invernadero. También nosotros hemos hecho una evaluación, ¿no?, de lo que es la resiliencia de estos sistemas productivos. Para eso se considera un índice que va a considerar 3 capacidades principales de estos sistemas. Tenemos la capacidad de absorción, de adaptación y de transformación, ¿no? Entonces, en estas capacidades también utilizando estas capacidades hemos obtenido un índice en el cual se muestran también que estos sistemas son altamente resilientes al cambio climático, ¿no? Entonces es una propuesta, es una alternativa que se está trabajando en CIPCA para poder tener sistemas productivos resilientes y a la vez que apoyen a la mitigación del cambio climático, ¿no? Para más detalles, bueno, acá va a hablar un poquito más mi colega, pero les vamos a presentar también las publicaciones al respecto para que puedan profundizar en la metodología. Bueno, para concluir, explicar que el trabajo que tiene CIPCA a nivel nacional, a nivel del territorio nacional, lo que trata es de llegar aproximadamente a las macrorregiones de Bolivia, en este caso estamos llegando a 6, y todos estos trabajos se evidencian en las acciones que se tienen concertadas y trabajadas en las comunidades, en los municipios y en las gobernaciones, o incluso a nivel nacional. Entonces, tenemos ese otro nivel también de alcance para generar una mayor llegada, para generar también unas propuestas, unas reflexiones para la sociedad civil, para las diferentes entidades que toman decisiones, para los diferentes tomadores de decisión. Y estas propuestas están reflejadas en estas cartillas, son propuestas de políticas públicas, porque la idea es contribuir desde nuestras acciones, y estas acciones articuladas, es contribuir a estos niveles de tomadores de decisión. Todos estos documentos, todos estos trabajos están resumidos en estas cartillas, en estos documentos y cartillas. Del balance de carbono, que vendría a corresponder a estos resultados, y el otro correspondiente a los índices de resiliencia que les había mencionado, ¿no? Y como un resumen de una propuesta en políticas públicas de estos 2 resultados, se tiene también este documento, ¿no? Entonces ustedes pueden acceder a este documento y a estos libros en la página del CIPCA, ¿no?, en la página web del CIPCA. No sé si tienen alguna consulta, comentario. Bueno, gracias por la exposición.
gracias por la exposición. Entiendo de que estos modelos han sido desarrollados en diferentes ecosistemas, ¿no? Quería saber cuánto tiempo ya tiene de implementación y evaluación estos sistemas y cuál ha sido la diferencia de comportamiento de la respuesta. Si bien nos interesa mucho el tema del carbono, etcétera, pero al agricultor le interesa la parte económica, ¿no es cierto? Sí. Quisiera saber cómo ha salido esa parte. Gracias. Es muy importante esa consulta, tomando en cuenta de que esta propuesta se ha implementado de manera ya más estratégica institucionalmente hace más de 20 años, desde el 2003. Pero las evaluaciones se hicieron en sistemas implementados a partir de 10 años, 5 años, ¿no? Entonces, esos estudios están documentados y sistematizados en los diferentes documentos, como les decíamos, y que, nuevamente repetimos, pueden ser descargados de manera gratuita en un formato PDF de la página web de SICA. Pero respondiendo, evidentemente, la mejor respuesta que tenemos son las familias agricultoras. Y una evidencia y también una sistematización, tomando en cuenta que hay que ser serios en estos datos, está a través de un indicador, que es el ingreso familiar anual, que es el IFA, que es un indicador que ya se está midiendo, se ha medido la última versión, el último trabajo, de la gestión 21-22, perdón. Y esto que nos permite a nosotros ver justamente estos ingresos familiares anuales es una evaluación a esta dinámica de implementación de estos sistemas, ¿no? Entonces, estos ingresos nos están demostrando justamente cómo han sido modificados, afectados o impactados las diferentes intervenciones en las diferentes regiones de Bolivia. Y ahí no solamente nos permite hacer esa contrastación a nivel de la comunidad, de la familia, del municipio, sino también es un indicador que nos permite medir el nivel de pobreza frente a los indicadores que nos presenta el Estado. Y es una contribución, creemos, importante, tomando en cuenta de que este estudio de ingresos más allá de medirnos cómo está esa dinámica económica de la familia, está contemplando otras actividades, ¿no? El IFA considera no solamente la parte de sistemas productivos, ganaderos, agrícolas o de transformación, sino también otras actividades como la venta de trabajo, por ejemplo, ¿no? La fuerza de trabajo de la familia. Esos elementos que a ratos, digamos, nosotros como a veces específicamente o economistas o agrónomos, etcétera, no consideramos para ver cuál es esa dinámica familiar. Y este IFA está medido, como les decía, en su 5ª versión. Y bueno, es un último trabajo que nos permite a nosotros también evaluar nuestras acciones y nos permite también poner al público cómo está funcionando las acciones de trabajo de la institución. Esa fue la defensa de pósters de María Sonia Laura Valdés, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Continuando, tenemos a Analía González Carrasco, de la organización